Olis, voy a comenzar a grabar esto porque, perdón por las fechas, me acabo de despertar, porque me acabo de dar cuenta que tengo una micro colección de feminismo. ¡Yay! Let's get it. Está aquí. Los voy a presentar. Ok. No sé cómo comenzar. Nunca he hecho esto. Ok, definitivamente me veo fatal en este video. No sé por dónde comenzar. Empecemos por Paidós. De Paidós tengo estos dos libros. Tengo primero esta de la hermosa Judith Butler. En ese tiempo no entendía la magia de los posits plastificados. Sé que este título es el menos controversial que tiene Judith Butler y es mucho menos crudo que el género en disputa, que eso no lo tengo en físico, pero lo tengo en PDF. Y la razón por la cual me lo compraron era porque me lo compraron mis papás para Navidad. La única razón por la cual me lo compraron es porque no tenía títulos tan fuertes como el género en disputa o Desastre del género, porque claramente esas son cosas del demonio y por eso solo me atracaron a comprarme este. Creo que a pesar de que no hable de feminismo directa y crudamente, sí cumple esta expectativa de teorizar el uso de la no violencia como digo, no solo en el feminismo, sino en todas las luchas sociales justas que hay en la actualidad. So, I really loved it. Sé que Judith Butler es una de las autoras más complejas de leer porque se enreda mucho, pero me gustan las personas que se enredan porque yo me enredo mucho. Es como una Simone de Beauvoir, pero actual. En cambio, van a ver un gran contraste dentro de la narración de Judith Butler, como por ejemplo Catalina Ruiz o Nura Valera, que son como más directas, son más pop, son más actuales. And I love that. Then, en Paidós tenemos lo femenino, La revolución sin fin, y esto es súper increíble. ¿Por qué? Porque tiene a Gerard Pomier de autor. Y ustedes dirán, un hombre hablando sobre feminismo. Yo tengo una pequeña cuestión y sé que tanto como el feminismo y otros movimientos se ramifica bastante la conceptualización e interpretación. Sé que hay muchas personas, tal vez creo que la mayoría radfems, que piensan que hombres no pueden ser feministas, pero yo no pertenezco a esa rama. Realmente creo que un hombre feminista puede hacer cambios muy grandes y no deberíamos considerarlo como un aliado, sino parte del movimiento. Sé que conceptualizar el feminismo como teoría única y absoluta no está en mis manos y en las de nadie, teniendo en cuenta que es un movimiento que involucra a muchas personas. Sin embargo, creo que puedo tomarme la licencia intelectual de decir que el núcleo teórico que puede unificar a todas las ramas por las que se desvía el feminismo e interpreta es que se tiene que buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Muy binario el concepto, pero ese es el objetivo del feminismo, como digo, el nuclear. Buscar igualdad entre todos, entre todes. Entre todes. Y creo que el debate de esta problemática se desintegra cuando lees a Gerard. Creo que una de las cosas más mental breaking que yo recibí cuando inicié la universidad, fue el primer curso en donde estudié movimientos sociales como tal, y recuerdo que en mi quinta semana estudiamos como un tema el feminismo, y no fue hablando mal de él o estigmatizándolo, sino el feminismo nuclear. O sea, estábamos hablando históricamente de las sufragistas y cómo nace el movimiento y cómo la recurrencia de la violencia en cierta parte está, oh my god, no puedo creer que voy a decir esto, pero en cierta parte está justificada, ya que ninguna de nosotras, te hablo a ti, podría votar o tener derechos básicos como los que tenemos hoy día si es que no hubiera habido violencia por parte de las sufragistas en un inicio. Y eso, bueno, en la primera ola. Y recuerdo que esa introducción histórica fue hecha por un profesor de la U que nos dijo a toda la clase explícitamente que él era feminista. ¡Wow! Un hombre diciendo que es feminista. Hasta ese entonces yo tenía bastantes... ¿cómo explicarlo? Cada vez que yo me he visto medianamente implicada en algún contexto progre o he querido cambiar algunos aspectos, actitudes,
acciones de mi parte para poder mejorar dentro de las cosas que yo creo que quisiera mejorar en la deconstrucción de mi persona. No he podido ya que me he visto relacionada con muchas personas de mi alrededor que no están a favor de ello, o que los comentarios que yo digo como los minimizan o los ridiculizan, como por ejemplo utilizar el lenguaje inclusivo, o por ejemplo detallar, hacer hincapié a las injusticias que existen en nuestro país. La mayoría de esas personas, si bien es cierto, han sido muchas veces mujeres de mi familia, también han sido hombres, en su mayoría amigos o mi papá. Yo recuerdo que las pocas veces que yo he podido utilizar abiertamente el lenguaje inclusivo, me he visto bastante ridiculizada y me he ganado bastantes risas, kind of humillaciones, and that makes me feel bad. No, pero cuando era más pequeña, como me afectaba muchísimo más lo que pensaran las personas de mí. Y recuerdo que dejé de intentar utilizar cotidianamente el lenguaje inclusivo en mi vida porque me daba mucha pena que las personas se rieran de mí. Pero recuerdo que luego entré a participar dentro de la producción de un festival de danza. Parte de las cosas que hacía era crear contenido para redes sociales porque me gusta graficar y diseñar. Y recuerdo, de hecho es Achoradas, este es el polito de Achoradas. Es una de las mejores experiencias laborales que he tenido en mi fucking vida, porque era el primer espacio laboral en donde me estaban pidiendo, o sea, ya ni siquiera es como, ok, te apoyamos, sino que literalmente me pedían como un recurso, como un pilar para que yo publicara cosas en redes que utilizara el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario como neutral. Y me pareció la cosa más increíble del mundo y se respetó eso tanto como en las publicaciones del festival promocionales, tanto como el mismo festival de danza presencial, no solo de parte de nosotras, de la producción, sino también de los profesores invitados internacionales que vinieron con nosotros a compartir su experiencia y su conocimiento y su movimiento. Ok, he hablado mucho. De ahí vamos a seguir con Feminismo para principiantes de Nuria Valera. Es una brutalidad. Es la Biblia del feminismo. Ok, el segundo sexo de Simón de Beauvoir, pero esto es la Biblia en sencillez. Estaba comentando que Judith Butler es bastante compleja en su forma de narrar. Estaba comentando que Judith Butler es bastante compleja, sobre todo si es que no estamos acostumbradas a esto. Pero si es que alguien quiere introducirse al feminismo desde la forma más sencilla, es explicar como el concepto, los cimientos del feminismo, you need this fucking book. Que una chibola de mi edad quiere introducirse al feminismo, yo le daría este libro. Pero si una chibola de 15 años quiere introducirse al feminismo, yo le daría Las mujeres que luchan se encuentran, de Catalina Ruiz. Ese libro es brutal y de hecho yo considero que estos dos libros son como las Biblias del feminismo para nuevas generaciones como Gen Z para mí, porque te explican y sintetizan una de las teorías más grandes que tenemos, que es como la de Simone de Beauvoir o la misma Judith Butler, pero en un lenguaje bastante sencillo y coloquial para que tú la puedas entender. Más que todo esto, de hecho. Aparte que es un libro tremendamente bonito, está... Ay, ¿dónde? A ver si encuentro uno. Te explican los tecnicismos del feminismo y te cuenta qué significa cada cosa para que te vayas desconstruyendo progresivamente en la lectura. Y aparte de eso, paralelo a estas teorías, encuentras historias. De nuevo, aquí están las hermosas ilustraciones. ¡Amo! Te encuentras con estas micro historias de mujeres. Todas las líneas grises son ilustraciones. Encuentras historias de mujeres que se han visto damnificadas de alguna u otra manera gracias al machismo y cómo sus vidas cambian o cambiaron cuando se tornaron o tomaron la decisión de ser feministas o cuando se alienaron a ese pensamiento consciente tanto como inconsciente. Igualmente los dos me parecen increíbles. De hecho, esa es como la bajada, es el manual de feminismo pop latinoamericano. De ahí tengo... Comencemos con ensayo peruano. Primero tenemos Ser mujer en el Perú, de Planeta, y luego tenemos a La biología del odio, de Angélica Borges. Es una antropóloga de la PUC. Recuerdo porque yo la metí en un trabajo que tuve de creatividad, como cogí cualquier excusa para poder hablar de ella porque me parece brutal este ensayo. La Siniestra Ensayos es una editorial que da espacio a textos ya escritos por escritores peruanos, escritores, periodistas, etc. Angélica Borges es antropóloga y le presta un espacio de libro físico
Ah, mírenla, qué preciosa. Y aparte, no solo al ser independiente peruana, también habla de ciencias sociales, no es meramente feminismo, habla de muchas cosas más, retóricas fundamentalistas y otras violencias de género. Acá debería decir en Perú. Luego tenemos, ok, estamos hablando de bolsillo. Las mujeres que luchan la tengo en la edición, no sé si existe otra edición, la tengo en la versión de bolsillo. La guerra no tiene rostro de mujer. Ese libro es brutal. De hecho no lo iba a meter porque creo que la mayoría, no la mayoría, todos estos libros son ensayos. Es literatura y creo que tiene bastantes implicancias como toda lucha social de su realidad. Y está, la verdad es que no sé el background. Pensaba en un inicio que estos eran testimonios o bueno, una narrativa basada en la Segunda Guerra Mundial, pero luego mi enamorado Diego me dijo como que what the heck are you talking about? Habla acerca de Ucrania. And I was like, are you fucking sure? Bueno, la verdad es que yo me centré más que todo en la carnecita de los relatos de los testimonios de las mujeres dentro de las guerras y no en los espacios geográficos. Tal vez es importante, but I don't care. El libro habla acerca de una periodista que recopila comentarios, testimonios, opiniones, historias de mujeres que han sido parte de la guerra o que la han visto parcialmente dentro de su vida y comentan cómo es que ellas la han vivido. Si bien es cierto, los hombres han tenido un protagonismo o han sido la cara de la guerra, ya que ellos eran los convocados para luchar, mujeres también han visto intervenidas en ese tipo de situaciones. Luego tenemos esta. Recuerden que dije que esta era la Biblia para una veinteañera, esta era la Biblia para una quinceañera. Ya bueno, esta es la Biblia para una niña, ¿ok? Chimamanda Ngozi Adichie es una feminista nigeriana que habla desde las entrañas del feminismo y creo que desde su perspectiva de una crianza tan traumante como es vivir en una sociedad tan retrógrada como es la africana, la ha ayudado a tener una perspectiva bastante sólida, básica de lo que es el feminismo. Y es que si te encuentras con una persona que no le entra la idea, pues este pequeño libro de 50 páginas, creo que es menos de 50 páginas, de 55 páginas, te va a ayudar a comprender los cimientos y la razón por la cual todos deberíamos de ser feministas. Todes. De hecho, Bescoa tiene una adaptación infantil de este libro, claramente cortándole las partes de la prostitución, partes que no están hechas para relatárselas a unos niños. Pero sí me parece brutal que un concepto tan fuerte como el feminismo y tan estigmatizado en la actualidad, una editorial haya apostado por adaptarla a un público infantil. Ese libro es brutal, quisiera tenerlo. Y de hecho, algo interesante antes de leer a Chimamanda es que yo leí el Todos deberíamos ser feministas en la versión infantil porque estaba ordenando libros infantiles, me lo encontré y dije, damn, brutal, me encanta que hayan libros feministas para niños, entonces lo leí y me pareció una cosa increíble. And then I discovered that she was. Then tenemos Gafas Moradas, es una editorial independiente peruana de ciencias sociales. No sé si es feminista. Este libro escrito por Fabiola Reina Gutiérrez, que de hecho es de género no binario. Gracias a los estímulos económicos de la cultura plus Gafas Moradas se creó este hermoso libro llamado La Cinta Ancha, que habla acerca de las brechas de género que hay en la industria peruana. Como estudiante de cine quiero decir que ese tema es bastante controversial para mí. Es bastante importante ver a lo que me voy a exponer en unos años. Y sí, no solo te comenta acerca de la brecha social que existe, sino a las problemáticas que te puedes ver expuesta a la hora de crecer dentro de la industria tan pequeña, como por ejemplo el hostigamiento sexual, que creo que es esencial tocarlo en más ensayos. Y de ahí tenemos Mamá Desobediente. Esta es la última que me he traído a mi casita. No puedo opinar acerca del libro ya que no tengo mucho entendimiento de lo que es, pero sí sé que llega con la premisa de deconstruir este rol de maternidad en Perú. Vamos a leer la sinopsis, ¿qué parece? Ser madre no es una tarea fácil, no. Vivimos en una sociedad hostil a la maternidad, correcto. No es sencillo quedar embarazada, no. Tener un parto respetado, no. Dar de lactar donde y cuando quieres. ¿No les parece increíblemente cuestionable el hecho de que nosotros tengamos más normalizado el hecho de que un hombre pueda hacer pipí en la calle, que una mujer pueda dar de lactar libremente en una zona urbana pública?
I'm just gonna say that. Compaginar la crianza y el empleo. Todo el mundo cree que puede juzgarte. Parece que las madres tenemos que escoger entre una maternidad neoliberal supeditada al mercado o una maternidad patriarcal sacrificada. Pero, ¿dónde queda el derecho a vivir sin imposiciones la experiencia materna? Tomamos el principio feminista de que lo personal es político. El reto consiste en politizar la maternidad en sentido emancipador. No se trata de idealizar, sino de reconocer su papel fundamental en la reproducción social y otorgarle el valor que le corresponde. Desde que las mujeres hemos acabado con la idea de la maternidad como destino, ahora hay que decidir cómo queremos vivirla. Me parece esencial y me parece muchísimo más increíble poder desarrollar esta idea sin la necesidad de ser parte de la idea de la maternidad. Creo que cualquier feminista podría leer esto según la sinopsis. Hace a través del ensayo, la literatura y su experiencia personal una mirada feminista y desobediente a la maternidad. I love this! Ok, I gotta go. De hecho, tengo que hacer un ensayo para un parcial que ni siquiera he empezado. Así que sí, esa ha sido mi colección. Mi micro colección. Sé que podría tener muchas más, pero esta ha sido. Espero que haya explicado el concepto de cada uno bien. Y que les haya gustado y que alguien me vea aparte de mis papás y mi enamorado y mi mejor amiga en YouTube. Bueno, nada, este ha sido este increíble video. Espero que te haya gustado alguno de los libros que comenté y que puedan leerlos apenas puedan. El libro que recomiendo, el libro que más recomiendo de todos estos, todos deberíamos ser feministas. Este libro es para todes, de verdad. Cualquier persona puede leerlo, cualquier persona puede comprenderlo y cualquier persona podría introducirse al feminismo, comprenderlo o respetándolo gracias a este. Bye. Chao amigos de YouTube, ya nos vamos. Espero que les haya gustado este video.